Ahí está. Bueno, entonces decíamos, si yo tengo, acá tengo esta altura elevar, ahora si estuviera con el tanque, un tanque, digamos, subterráneo, por debajo del nivel, la altura elevar sería esta, la que está en rojo. ¿Mm? Entonces ahí me puedo plantear la ecuación de Bernoulli. Y podría arrancar, digamos, arrancar con el cálculo hidráulico. Por otro lado, también podría empezar a hacer una estimación de diámetros. Podría también empezar a hacer una estimación de diámetros. ¿Por qué? Porque yo digo, bueno, tengo que trasladar 10.000 litros en 15 minutos, puedo calcular el caudal, ¿no es cierto? ¿Están de acuerdo con eso? Sí, sí. ¿No? Muy bien, entonces me va a decir el caudal. Eh, Después acá me dice que la planta trabaja 24 horas, bueno, fue más rápido que mi mente fue que lo que escribo. Se realizan 2 operaciones por hora, con lo cual significa que voy a estar haciendo 48 operaciones, 48 operaciones por día, por 5 días en la semana, por cuántas semanas tiene un año y puedo saber cuántas operaciones anuales estoy haciendo. Suponiendo que un año normal tiene alrededor de 245 días hábiles, bueno, por 48 sé cuántas operaciones va a tener cuántas veces este sistema va a arrancar y parar. Pero ustedes ya podrían, a partir del diámetro, podrían calcular el caudal y con el caudal podrían calcular el diámetro. ¿Qué dato les estaría faltando para poder calcular el diámetro? ¿Caudal a qué es igual? ¿Volumen por tiempo o área por velocidad, ¿no es cierto? Sí. Muy bien. Entonces, yo podría despejar, ¿eh? Yo podría estar despejando, creo que eso, la semana pasada llegamos a conversarlo, ¿no? Sí, Yo sí, digo lo que, habíamos visto. ¿no es cierto? Yo puedo decir que caudal es igual, perdón, es igual a área por velocidad. Y bueno, de acá yo puedo despejar el diámetro. El dato que habíamos hablado la semana pasada, que yo tenía que tener, el dato, digamos, la incógnita que era dato de diseño, era la velocidad. Que habíamos empezado a hablar y habíamos charlado de que para los casos los fluidos podíamos dividirlos en 2 grandes grupos, los compresibles y los incompresibles. Y habíamos hablado de que para los incompresibles, como son los líquidos, uno habla entre 0,5 metros por segundo hasta 3 metros por segundo. Y entonces yo elijo la velocidad, lo normal es trabajar en 1,5 metros por segundo, y bueno, de acá podría despejar el caudal. Yo el caudal lo saco de acá, con esta cuenta, 10.000 litros cada 15 minutos, lo puedo transformar en cuántos litros por segundo o cuántos metros cúbicos por segundo necesito, y después de acá despejo
tomo como velocidad, por ejemplo, 1 metro, 1,5 metros por segundo, y de ahí podría despejar el diámetro. Y de ahí podría despejar el diámetro. Ya empiezo a tener idea de qué estoy hablando. Por un lado, por otro lado, dijimos que nos piden que trabajemos con la norma. Los pasos para el diseño, primero lo que tengo que establecer son las condiciones de diseño. Para eso tengo que saber el tipo de fluido, cómo clasifica ese servicio, la presión a la que va a trabajar, la temperatura, si hay un gradiente de temperatura y el número de ciclos. Este número de ciclos que uno calcula en función de cuántas veces va a arrancar y parar el sistema a lo largo de un año y después lo extrapola por la cantidad de años que uno quiere darle de vida a su instalación. Ese es un dato que va a necesitar el que va a hacer el cálculo estructural de la instalación, cuántos ciclos en toda la vida que uno le dé a la instalación, que es el coeficiente de seguridad que uno va a utilizar. Dice, bueno, hago esta instalación y quiero que me dure 10 años. Entonces calculo, le quiero proteger por 10 años. Entonces calcula los ciclos que va a tener por año, los estima, multiplica y tiene ese ciclo. Y después la norma le dice qué coeficiente de seguridad tiene que tomar. Pero vayamos por pasos. Vayamos por pasos. Después, por otro lado, determino el diámetro de la tubería en función del caudal, presión y velocidad. Recién vimos que el diámetro lo puedo estimar en una primera ocasión en función de este caudal. La velocidad es dato que yo aporto como diseñador. Y la presión sale del esquema, ¿no? ¿Cuánto es lo que? ¿No es cierto? ¿Qué altura tiene que vencer la bomba para llegar hasta la cañería y después transportarla hasta este sistema? En este caso simplemente tengo que vencer la altura, el desnivel que tengo entre el final del tanque y la altura de la cañería. Después vamos a ver más adelante otros casos donde tengo otras presiones que agregar. Después, una vez que tengo determinado, el tercer paso sería seleccionar los materiales en base a la corrosión. Tengo hipoclorito de sodio. ¿Qué necesitaría yo tener del hipoclorito de sodio para poder avanzar en todo esto? La densidad. La densidad. Lo primero que yo buscaría sería la hoja de seguridad del producto. En la hoja de seguridad del producto uno debería encontrar todos los datos necesarios. En principio, encontrar todos los datos necesarios. Entonces, después selecciona los materiales y finalmente calcula el espesor de pared que va a necesitar en ese caño para las temperaturas y presiones de diseño. Pero eso sería el procedimiento completo. Y en otra etapa establezco de acuerdo a cómo va a operar la cañería, por esto este tema de cuántas veces arranca y para, voy a tener que establecer una configuración para los soportes y cómo tiene, o sea, termino de diseñar mi instalación. Eso sería un pantallazo de los pasos que tengo que dar. Pero arranquemos por el primero. Entonces, lo primero que yo tendría que tratar de ver es decir, bueno, a ver, ¿cómo dijimos? Bueno, me lo piden en norma ASME. ¿Y qué hace la norma ASME? ¿Para qué me sirve?
La norma ASME es una norma que también googlean norma ASME B313 y la pueden bajar, la pongan en castellano y aparece una versión en castellano, se puede bajar tranquilamente, no hay ningún problema. ¿Qué es lo que me define? La norma ASME me va a definir, primero, como toda normativa, me dice dónde se aplica. Y después me va definiendo condiciones de diseño, y si yo me metiera adentro encontraría todo lo que yo tengo que saber para poder diseñar. Me va a definir los materiales que están aprobados, me va a definir los estándares para los distintos componentes de la instalación, después me va a indicar cómo tengo que fabricar y ensamblar la cañería. Después me dice, una vez que la tengo ensamblada, cómo la tengo que inspeccionar y testear para poder habilitar. Y primero trabaja esto, lo trabaja en este primer ámbito, en la primera parte, para cañerías metálicas. Después, en el capítulo 7, me habla de cañerías no metálicas, entonces acá me aparecen todo lo que tenga que ver con cañería de polietileno, pero esto habla también, puede tener ¿cómo se llama? Una tubería de cemento, de fibra de vidrio, todo lo que no sea plástico, perdón, todo lo que no sea metálico, y si uno lo mira, vuelve a tener todos los mismos pasos, vuelve a tener exactamente todos los mismos pasos. Para no meternos en toda la norma, lo que yo separé acá, la norma también me permite clasificar los distintos tipos de servicio que voy a tener. Y para eso, dentro hay un apéndice, hay un apéndice, y dentro del apéndice, y dentro de ese apéndice hay una figura que me termina ayudando, hay un esquema que me ayuda a clasificar. Pero primero, ¿qué servicios define? Define una categoría que la denomina D, donde yo voy a tener todos los fluidos que no sean inflamables, que no sean tóxicos, que no dañen los tejidos humanos y que la presión de diseño, que si miramos acá, la presión de diseño es la máxima, la presión de diseño no deberá ser menor a la condición más severa de presión y temperatura. O sea, yo en mi sistema tengo que ver cuál es la máxima presión que puede tomar mi sistema, y esa es la que tengo que elegir, que muchas veces es distinta a la presión de trabajo. Después vamos a ver algunos ejemplos, pero van a ver que muchas veces la presión de trabajo puede ser superior a la presión, perdón, puede ser inferior a la presión máxima que puede tomar el sistema. Y uno tiene que diseñar o pedir que le diseñen en función de esa máxima presión que puede tomar la instalación. Para considerarlo dentro de este tipo, fíjense que es de 1035 kilopascales. ¿En bar cuánto sería? En bar esto sería aproximadamente 10 bar. O sea, una instalación de un líquido que no sea inflamable, que no sea tóxico, que no dañe los tejidos humanos, cuya presión de diseño no supere los 10 bar, y la temperatura está entre menos 20 grados y 186 grados, hay que aplicar las condiciones que te pide el código para fluido tipo D, categoría D.
Después está la categoría M. La categoría M se aplica cuando el potencial de exposición se juzga significativo y cuando una sola exposición a la cantidad muy pequeña de un líquido tóxico causada por una pérdida puede producir un daño irreversible, serio a las personas, tanto en la respiración como en el cuerpo, aun cuando las medidas de restauración se tomen pronto, ¿no? Yo corto, pero se me puede producir. A esto lo llama categoría M, y tiene el capítulo 8 de la norma, está todo dedicado a este tipo de instalaciones. Después hay la categoría de alta presión. El otro servicio es categoría de alta presión, que es cuando esto acá, la clase 2500, equivaldría a, en unidades inglesas, a 2.500 libras por pulgada cuadrada. Cuando mi presión de diseño supera las 2.500 libras por pulgada cuadrada, se considera alta presión y hay todo un capítulo, que es el capítulo 9, que se dedica a decirme cómo tengo que diseñar esa instalación y qué cuidados tengo que tomar. Todo lo que está fuera de esto lo considera servicio normal. Todo lo que está fuera de estas condiciones lo considera servicio normal, y en la norma también hay apartados donde uno encuentra, tengo un servicio normal, a ver, tengo que ir a mirar ahí a ver qué condiciones me está pidiendo. Entonces, en mi ejemplo, en el práctico, en este ejemplo que estamos intentando trabajar, dijimos que vamos a trabajar con hipoclorito de sodio. Si quiero clasificar el servicio para después ir a la norma y saber qué es lo que tengo que, digamos, que instalar, o cómo tengo que diseñar la instalación, lo primero que tengo que buscar es eso que me piden. A ver qué condiciones, qué tan peligroso es qué tan peligroso funciona esto. Entonces digo, condiciones de presión. Condiciones de presión. Acá, 10 metros de columna. ¿Qué presión estaríamos hablando? 10 metros de altura. ¿Transformado en bar o en pascales? En kilopascal? ¿En cuánto estaríamos? ¿A cuánto equivale? 10 metros de columna. Supongamos que fuera agua. ¿A cuánto equivale? 10 metros de columna de agua. En presión. ¿Nos recuerdan, chicos? 100 kilopascales puede ser. ¿Cuánto? 100 kilopascales Sería el aproximadamente. equivalente a un bar. Sería el equivalente a un bar. A 1 kilo por centímetro cuadrado. 10 metros de columna de agua. Entonces, si yo voy y miro, por ejemplo, sé que miro lo que habíamos visto recién y digo, bueno, a ver, miro por acá y digo, la categoría D me está hablando, me llega hasta 10.000 kilopascales, el otro es, como vos dijiste, son 100 kilopascales. Por lo tanto, la presión de diseño no supera los 1.000 kilopascales, estaría dentro de esta. Ahora, me pregunto acá, ¿es inflamable, es tóxico? No lo sé. Profe, Entonces
Disculpe, Sí. pero por las dudas, solo estamos viendo el PowerPoint. No sé si está señalando Ah, la norma ASME, pero no, no, solo vemos el ahora PowerPoint. estoy mirando, perdón, estoy mirando el PowerPoint que dice condiciones de diseño. ¿Ustedes cuál están Bueno, viendo? la instalación. Ah, perdón, disculpen, disculpen. Acá. Ahora están viendo condiciones de tipo de servicio. Sí, ahora sí. Muy bien. El otro día hemos dicho que la instalación tenía una presión de alrededor de un bar. Después le sumarán las pérdidas, pero estamos en ese entorno de arranque. O de 100 kilopascales, como dijeron ustedes. Yo miro acá y digo, esta categoría, la D, me dice que si la puede ser mientras no supere los 10 bar o los 1000 kilopascales. Muy bien, tengo 100, estoy dentro de esto. Pero me dice, no tiene que ser ni inflamable ni tóxico. Entonces vuelvo a mi problema y tengo que ver qué pasa con el hipoclorito de sodio. Yo les decía que lo que primero que tengo que hacer es conseguirme la hoja de seguridad. Entonces yo acá tengo la hoja de seguridad, hipoclorito de sodio, ¿eh? Y acá tengo, por ejemplo, y acá empiezo a tener datos. Alguien me preguntó, y tengo que tener la densidad del líquido, porque para aplicar Bernoulli necesito la densidad del líquido. Bueno, acá la tengo. 1,21 gramos por centímetro cúbico a 20 grados. Y con respecto al agua, tomando el agua como 1, entre 1,07 y 1,014, o sea, un 12% más pesada que el agua. Y después yo sigo avanzando en la hoja de seguridad y por acá me encuentro ruta potenciales de ingreso al organismo, porque la norma, vieron que me decía que tengo que tener a ver qué pasa si hay un derrame, si hay un problema y hay contacto con el producto. Entonces dice inhalación, se derrama y hay vapores. Dice, la inhalación de nieblas de solución de hipoclorito de sodio puede causar daños muy graves debido a los ingredientes activos peligrosos. Soda cáustica, y en este caso, en caso de descomposición por reacción química o alta temperatura, más de 40 grados, o sea, no es tampoco mucha la temperatura, puede generar gas cloro. El gas cloro es venenoso. El cloro es un gas irritante de la vía respiratoria muy agresivo, ya que forma ácido clorhídrico y ácido hipocloroso en presencia de humedad de las mucosas. Peligroso. Contacto con los ojos. Principal riesgo de exposición. El contacto con una solución de hipoclorito puede causar daño muy grave debido a ingredientes activos peligrosos, soda cáustica, hipoclorito de sodio. En caso de descomposición o temperatura mayor a 40 grados, genera gas color, digamos, es tóxico. Después te dice, la piel. Mayor riesgo de exposición. El contacto con una solución puede causar daños muy graves debido a los ingredientes activos, soda cáustica, hipoclorito de sodio. En caso de descomposición, bueno, te está marcando todo eso que en realidad es un producto tóxico. Entonces, si volvemos a la, norma, y me voy a tener que meter en el capítulo 7. Me voy a tener que meter en el capítulo 7. ¿Por qué? Bueno, a ver qué me pide, qué recomendaciones me da, porque lo tengo que diseñar en esta condición. Ahora, la norma también ofrece una guía, que es esta, para yo irlo determinando.
¿Alcanzan a leer bien desde las computadoras? ¿El cuadrito este? Sí, sí, por mi parte Sí, sí. se puede, se puede. Esta figura es la figura M300, uno busca en el índice, guía para clasificar los servicios. Entonces uno entra por acá, servicio a clasificar. Perdón, hipoclorito de sodio. Es un servicio definido como por el propietario como alta presión. Entonces uno va a buscar, ve a las secciones 300 y K300, y es donde les define eso que yo ya se lo resumí, que supera las 2.500 libras por pulgada cuadrada. Y eso van a ver, no tengo exactamente la conversión en la cabeza, pero es mucho más que 10, que 10 bar. En este caso, no supera eso. No lo supera. ¿El fluido es tóxico? Sí es tóxico. En caso de fuga, ¿no? Tengo la hoja de seguridad. Vengo por acá. En caso de fuga, ¿la exposición en una pequeña cantidad puede ser dañina? No. Sí. En el caso del hipoclorito de sodio, sí. Es lo Una que leímos pequeña recién. fuga. Sí, decía una pequeña fuga, mirá. Volvemos para atrás. Fíjate acá. ¿Dónde estaba acá? Dice. ¿Dónde estaba acá? Dice la. En el primer párrafo, donde En el dice... primero. La No, inhalación no, de fibras puede causar debido a activos peligrosos, pero en algún lugar dice que una pequeña cantidad, la inhalación puede causar serias irritaciones en concentraciones superiores, la ingestión accidental puede causar daños debido al tema de soda cáustica, el contacto por los ojos, principal riesgo, el contacto con una solución puede provocar daños muy graves debido a los ingredientes activos. Simplemente hay un derrame, yo tomo, me ensucio las manos y me toco la cara y me toco los ojos y puede ser gravísimo. Ok. Está, o sea, y acá otro, contacto con la piel puede causar daños muy graves. Entonces, decimos que sí. Acá aparece algo que dice, si se considera la experiencia, las condiciones de servicio y la ubicación involucrado, ¿el personal estará protegido a la exposición? Esto significaría que si el operador va a estar por acá abajo y va a estar, digamos, va a estar cuando está operando esto, va a haber alguien cercano a esto que si cuando esto esté con presión acá hay un derrame, se rompe una válvula, pasa algo, la persona va a estar en contacto, yo tengo que sí y salgo por el lado de que que mi instalación sigue siendo peligrosa. Ahora, si yo puedo diseñarla de tal forma que esto lo protejo, que hago el layout de forma tal de que lo alejo, supongamos que en vez de haberlo hecho por acá arriba, lo pudiera haber hecho en una fosa donde no hay ningún riesgo de que si hay un derrame, alguien pueda tener contacto con eso, yo podría considerar de que deja de ser de alta peligrosidad. Pero le pasan todo esto, se lo pasan por acá dicen, fíjense, por acá habla del propietario. ¿Esto qué significa?
acá los ingenieros nos sacamos de encima la responsabilidad. Porque cuando uno arranca, si ustedes en algún momento leen la norma, se van a encontrar que define el propietario, que va a ser el dueño de la instalación, es el que le pide al ingeniero que lo haga bajo estas condiciones. Entonces, si él le dice, no, mira, acá yo voy a instalar un sistema de seguridad, lo voy a proteger, vamos a poner una cobertura, nunca va a haber nadie expuesto, y él te lo firma, vos podrías diseñarlo como condición de o normal. Ahora, si el propietario dice, no, la verdad que no estoy seguro que en algún momento no vaya a haber problemas, tengo que salir por sí. Perdón, por acá, digo, si el personal estará, si digo, acá la pregunta es positiva, ¿el personal estará protegida a cantidades pequeñas? Si digo sí, me vengo por acá. Si digo no, que no va a estar protegida y puede haber peligro, y con el hipoclorito de sodio, con los vapores, porque rápidamente se vaporiza, yo salís por acá, y entonces te dice que tenés que volver a pensar en qué va a ser, acá te dice fluido tipo M, ese que es para fluidos peligrosos. Después acá te vuelvo a preguntar, ¿se puede prevenir la ocurrencia de condiciones cíclicas severas? Vieron que yo les puse arranques y paradas. No va a ser lo mismo arrancar 2 veces por día que arrancar una vez cada media hora, que arrancar cada 3 minutos, ¿no? Porque puede tener alguna instalación donde la instalación esté arrancando y parando, ¿no? Entonces, si puedo tener condiciones de muchos ciclos por unidad de tiempo, tengo que venir y trabajar en esta parte que está acá. Diseñar y construir según las reglas del capítulo 8 y las del capítulo 10, que habla de fluido de alta pureza. Entonces, tendría que concentrarme, si yo digo, sí, esto acá tengo muchos arranques y paradas, tendría que estar diseñando con estas condiciones. Si me dice, perdón, vuelvo a repetir. ¿Se puede prevenir? Sí, si se puede prevenir, vengo para acá. Si no puedo prevenir esas condiciones de arranques y paradas, tengo que venir por acá y tengo que ver el código no estipula condiciones para este servicio, o sea que se escaparía del código. Si yo tendría muchos arranques y paradas para resolver esto, se escaparía del código. Y el código ahí, cuando se escapa del código, te dice problema suyo. En realidad, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, ¿cómo puedo prevenir esos arranques y paradas bruscas? Ustedes ya han hecho la materia o están haciendo ahora la materia de, ¿cómo es que? De Fidel. Sistemas eléctricos en tercero, sí. En tercero, muy bien. ¿Vieron sistema de control de motores? ¿De arranques y paradas? Sí. Bueno, entonces yo podría, con un arranque suave y un variador de velocidad, prevenir, digamos, condiciones severas de arranque en una instalación, en una bomba. Sí, por supuesto. Sí.
Entonces, si yo puedo, pero ya por ahí me escapo, no va a ser solamente el diseño de la cañería, sino que, bueno, a ver, ¿cómo controlo mi instalación? Entonces hago que, sí puedo protegerlo, entonces me vengo acá. Si no pudiera protegerlo, el código me dice, y ya tenés que buscar un especialista, yo no te garantizo que esto vaya a funcionar. Entonces, este me permitiría, siguiendo esta guía, respondiendo a esas preguntas, llego a bajo qué condiciones tengo que diseñar. Si por acá yo hubiera podido contestar de que el personal va a estar protegido, porque Mila IAO hace de que no, de que digamos que puedo protegerlo, me vendría por acá y ahí estaría en el capítulo 7, por ejemplo, podría ser, se aplica tuberías metálicas, que son los primeros capítulos, ¿se acuerdan? De el 1 al 6, que era, yo recién les decía, donde me da todas las condiciones de diseño para cañerías metálicas. Si la quiero hacer de cañerías no de una cañería metálica, lo quiero hacer de un material plástico, que se banque la soda, que se banque el hipoclorito de sodio, trabajaré con el capítulo 7. Y también le sumaré las condiciones que me piden de capítulo de alta pureza. Entonces, si sí digo, no, lo puedo manejar, no hay peligro para las personas, vengo por acá y me dice, bueno, si lo haces metálico, toma los primeros 6 capítulos. Lo vas a hacer no metálico, toma el capítulo 7, pero sumale las condiciones para alta pureza. Entonces acá me dice, diseñar y construir según el servicio fluido normal y servicio de fluido de alta pureza sujeto a las designaciones del propietario. Y acá de vuelta te dice que, como no te sacó por acá por las condiciones cíclicas, te dice acá al final, te dice, pero guarda, si la ocurrencia de condiciones cíclicas severas no se pueden prevenir, entonces se deben cumplir con los requisitos especiales para componentes metálicos, componentes no metálicos, el código revestido. El código no estipula condiciones para tal servicio. Te dice lo mismo que acá. Si no puedes prevenir condiciones de arranque, paradas, digamos, condiciones de ciclo severo, nosotros no te podemos